meditar en su palabra, ya que la palabra del Señor, para eso fue diseñada, hermano, para eso fue escrita. Cada cosa que nosotros hacemos, la hacemos con un propósito, y Dios a nosotros nos formó con un propósito. Y la palabra del Señor en esta noche nos habla de una habitación. En el libro de Isaías 66:1, para que nosotros tengamos de alguna manera una razón de esta enseñanza, dice Dios al pueblo y le pregunta dónde está la casa. Dios anda buscando una casa, pero no hecha de mano. Por eso dice que la casa hecha de manos que hoy tenemos se va a desvanecer. Pero Él busca una casa que no está hecha de manos. Y esa casa que no es hecha de manos es nuestro corazón, es nuestra alma, donde Él quiere habitar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, pues vaya a leer usted Corintios 6:19. Por favor, vaya conmigo. Primera carta. Alabado sea el Señor. Entonces, ciertamente nuestra humanidad, la forma, la materia donde vivimos, nos acomodamos, pero Dios en su reino está buscando dónde habitar, y Él quiere habitar en nuestro corazón. Por eso Isaías 66:1 dice, ¿dónde está la casa que me habéis de habitar? ¿A dónde está? Entonces, en la Biblia, en el texto que yo le acabo de dar ahora, ¿cuál es el texto que le acabo de dar? Habla del cuerpo, no habla del cuerpo. Entonces, ahí es donde Dios, o sea, nosotros, en teoría, somos terrenos, pero Dios quiere habitar en nosotros, aún siendo terrenos, o sea, siendo carne, siendo huesos. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Cuando algo divino viene a nuestra vida es transformada, ¿verdad? Por eso Pablo dice, desde el momento que Pablo vino a Jesús, ¿qué pasó con él? Él dice, de modo que alguno esté en Cristo, es nueva criatura. Él comenzó a testificar a Jesús, donde quiera que iba. Ya no habló de su proyecto, ya no habló de lo que él hacía. Solo les testificó cuando él iba para Damasco, porque él fue enfrentado para el rey Agripa. Porque Pablo fue llevado preso, Pablo fue perseguido, Pablo estuvo en naufragio, Pablo, Dios mío, fue apedreado. Pablo pasó un proceso por predicar la palabra. Y entonces cuando él él apeló para que Agripa lo escuchara, y cuando Agripa lo escucha, Pablo le dice, yo no he cometido ninguna falta. Y mi único pecado, Agripa, le dice, fue obedecer a la voz que me habló cuando iba para Damasco. Y sabes una cosa, de este hombre que yo predico, es del que hablaba a los profetas. ¿Y tú crees a los profetas, Agripa? Y dice Agripa, yo creo. Y comienza a hablar de Pablo. Yo no he cometido ninguna falta, solo hablo de Jesús. Pero Jesús se convirtió en enemigo de las personas, porque no le conocieron, porque a los suyos vino y no los oyeron. Entonces Agripa dice, ¿por cuánto? Casi me convences. Y Pablo dice, no por poco, sino que tú y todos los que me oyen crean que Jesús es el Señor, Él es el Salvador. Y él apeló a Roma y le dice, si no hubieras apelado a Roma, yo te hubiera defendido. Pero él tenía un propósito, el Espíritu lo guiaba a llevar esa palabra. Y cuando él va en ese barco, en ese navío, él naufraga en una isla, y en esa isla había gente inculta, como predicábamos y aprendíamos ayer en la enseñanza. O sea, él le llamaba bárbaros, en la Biblia le llaman naturales del lugar. Y ahí pasó un proceso, ahí se dieron cuenta, cuando el hombre que iba con ellos, que era el que dirigía el arca, el capitán, cuando vio aquel proceso que pasó, le dice Pablo, tranquilos, que el ángel me visitó y me dijo, nadie va a perecer. O sea, cuando Dios te guía y Dios te dice, no va a pasar nada, pero cuando va a pasar y Dios te dice que digas que va a pasar, porque eres guiado de Dios. Entonces esa habitación que Dios quiere estar en nosotros para que seamos instrumentos en su mano. O sea que no somos nada más, hermano, una historia como los mayas, como los egipcios o como cualquier tribu que haya venido. Nosotros no somos una tribu, somos el pueblo de Dios, y nosotros tiene que haber un cambio total para que Dios se manifieste en nosotros, pero no en la casa terrena, sino en el corazón del hombre, en la vida de él. ¿Por qué? Porque Dios dice esto, Pablo dice porque nosotros somos humanos, y nosotros todo lo que tal vez hemos trabajado por años nos da tristeza cuando se pierde. Pero Pablo dice, no te preocupes por eso. Si se pierde la casa que hiciste con tus manos, la que está en los cielos no se va a perder. Vamos a tomar dos textos bíblicos, y una está en el libro de Mateo capítulo 6 verso 33. Primero vamos a tomar eso y luego vamos a ir a Mateo 6, 19. La Biblia dice en Mateo 6, 33, primero se busca el reino, luego todo lo que viene será por añadidura, o el reino y su justicia. Pero el 6:19
9 habla, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿A dónde estamos nosotros realmente creciendo? ¿A dónde está la mirada? ¿A dónde está todo tu sentimiento? Si está en la tierra, ahí está el tesoro. Pero si el tesoro lo tenemos donde está en el cielo, ahí va a estar nuestro corazón. O sea, por eso es que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:18, no miremos lo que se ve, porque lo que se ve lo que hace es que nos corrompe nuestro corazón, nos da tristeza, nos da cualquier cosa, pero tenemos que ver lo que no se ve. Y Colosenses 3:1 y Hebreos 11:1 dice que es lo que no se ve. Lo que no se ve es la fe, hermano. Porque es algo que usted cree, palabra que es algo maravilloso y es un secreto y es un misterio creer en Dios cuando no le vemos, pero nosotros le adoramos y Él se agrada de eso, porque son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Dios tiene misericordia de nosotros, porque a pesar, hermano, que nosotros no hemos visto al Señor, pero lo testificamos, le glorificamos, le cantamos. ¿Con qué gozo tú le cantas? Y entonces el manual lo que nos enseña es que debemos de cantarle con manos limpias, con un corazón puro. O sea que lo que se hace para ahora el Señor, el libro de la Biblia, que es la palabra del Señor, nos diseñó punto por punto cómo es que nosotros tenemos que agradar su presencia. Por eso Pablo, cuando dice a los corintios, está bien cuando os reunís en uno, cuando hay una asamblea, dice que van a haber alabanza, va a haber doctrina, va a haber lenguas, interpretación, profecía. O sea, en una reunión donde se alaba al Señor, puede haber de todo, pero dice Pablo que todo se haga en orden. Escuche, porque desde el principio Dios lo que le ha gustado es el orden, porque si a Jesús le gustara el desorden, hubiera dejado la tierra como estaba, pero Él dice que ordenó las cosas y puso toda cosa en su lugar. Y como iglesia, pues nosotros representamos, la iglesia representa a Dios en la tierra. Y por eso el testimonio en Romanos 2:24 dice, es por causa de vosotros, no es por nadie más. El nombre de Dios es blasfemado, el nombre de Dios. Por eso cuando Saulo perseguía a la iglesia, le preguntan, ¿qué hace Saulo? ¿Qué tienes conmigo? Y él dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. O sea, cuando alguien habla de alguien que predica la palabra del Señor, no es del que está hablando de Dios. Está hablando del Evangelio de Cristo, porque son las buenas nuevas de Él. Y uno lo que es un portavoz de la palabra, un instrumento en su mano. Yo quiero que vaya, por favor, a 1 Corintios capítulo 3 y alabe a Dios, versículos 6 y 7. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Iglesia. Vamos a ir despacio, aprovechando que en esta noche pues tenemos vigilia, ¿verdad? Y ya que a la gente no le gustan los tiempos especiales, yo aprovecho el tiempo de todos ustedes para poder predicarlo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Haga cuenta que usted va a cantar 2 alabanzas, otra tos, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 65, 35, 85, 115, 120, o sea, 2 horas, está bien. Bueno, quizás no, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús vamos a tratar de compartir y gozarnos. La verdad que predicar la palabra es precioso y no, gocémonos, hermanos, porque el tiempo que vivimos en la tierra es poco. Disfrutémoslo en la presencia del Señor y preparemos nuestra alma. Luego vamos a leer un texto que nos va prácticamente a desnudar, y lo que la Biblia dice y lo que leímos ahora es que no estemos desnudos cuando Cristo venga. O sea, ¿qué significa para ustedes que no estemos desnudos cuando Cristo venga? ¿Qué significa para usted? Porque lo acabamos de leer, no ahorita que lo cual bueno que está en Corintios 5, segunda carta, que cuando Cristo venga no nos encuentre desnudos, dice. O sea, tenemos que estar cubiertos, y tal vez no con un vestido como el que más te gusta, sino cubiertos con la paz, con temor, santidad. ¿Cuántos alaban su nombre? Sobre todo, paciencia y fe, porque encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Ese es un punto. Si no tenemos fe, ¿cómo estamos? Desnudos. No hay nada que nos pueda amparar, bendito sea Dios. Pero acá, capítulo 3, versículo 6, Pablo enseña en 1 Corintios, ¿ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? Yo quiero que todos lo tengan, por favor. Dice, yo planto. Escuche, Apolos regó. O sea, me voy a detener. Mucha gente se gloría y dice, no, la iglesia que yo tengo a mí me cuesta. No, hermano, nadie. O sea, ¿cuántos años podemos llevar predicando la palabra? Pero la obra de Él, quien da el crecimiento es Dios. Quien va a ser responsable de la gente es Dios, a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que convierte al hombre. Él es el que lo convierte del pecado y hace que reconozca que Él es Dios. Ahora, ¿en qué nos convertimos? Acá claramente está que es Dios el que da el crecimiento. Quiere decir que uno siembra la palabra, otro la riega,
pero quien da el crecimiento es Dios. Entonces nadie se puede gloriar de que las almas son de Él. Las almas son de Cristo. Quien convence al hombre es Dios. Bonito fuera que a nosotros nos hubiera puesto una meta el Señor y dice, bueno, te vas a ganar 50 almas y con eso tienes el reino. Pero Él dijo, vayan y prediquen el evangelio al impío, a todo el mundo, a toda criatura. Si creen está bien, si no creen está bien. Simplemente anotado está en el libro, y cuando creemos y somos bautizados, alcanzaremos la salvación, como el texto 28:13 de Proverbios, que todos lo sabemos. ¿Cuál es el primer paso? Confesar. El segundo paso, ¿por qué? No encubrir. O sea, yo confieso y no sigo en lo mismo. ¿Cómo dice textualmente 28:13 de Proverbios? El que confiesa su pecado y... Entonces debemos de apartarnos. Cuando nos apartamos, ¿qué alcanzamos? Eso es, porque si encubrimos, no prosperamos. No prosperamos. Pero vamos a la Biblia. Entonces dice Pablo, yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que, escuche bien, el verso 7, ¿todo lo tiene? Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿A quién le damos nosotros la gloria en este lugar? Y eso es lo que vamos a hacer siempre. Él es el centro. Él es el que edificó. Vamos a ir los 3 versículos adelante. Vamos al 10, por favor. Alabe a Jesús. ¿Quién vive? Entonces dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. Empero cada uno ve cómo sobreedifica. Amén. Ahora nos vamos a regresar al 9. Un versículo atrás, para que entendamos. Porque nosotros, ¿qué dice? Coadjuntos somos de Dios y vosotros labranza de Dios. Sois edificio de Dios sois. O sea, nuestra vida es un edificio de Dios para que Él more en nosotros. Ahora, ¿quién edificó en ti? ¿Quién fue el que realmente vino y edificó en ti? ¿No fue Dios? ¿No fue Cristo? Entonces viene alguien y quiere poner otro fundamento sobre ti, otra enseñanza, otro mensaje. No puede ser. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:1, por favor. Alabe a Dios, iglesia. Y luego vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 8. Sea Dios bendito para siempre. Y bueno, el 10 también. Podemos leerlo. Porque usted es una obra de Dios. A través de su Espíritu Santo, a través de la palabra. Y lo que Él quiere es morar en vuestro corazón y que nuestros frutos sean correctos, que las obras de nosotros sean en luz y no en tinieblas. Alabe a Dios, iglesia. Bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué texto leí? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Luego le dije Gálatas capítulo 1, versículo 8 y verso 10. O sea, no se pierda. 4:1 que dice, ¿qué fue lo que Pablo enseñó a la iglesia de Tesalónica? ¿Y qué fue lo que les fue a recalcar y como a recordar? ¿Qué fue lo que les fue a recordar? Vamos a ver. ¿Qué les fue a recordar? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué aprendió la iglesia de Tesalónica? ¿Qué se le enseñó a la iglesia de Tesalónica? ¿No se le enseñó la doctrina que a ellos se les había revelado? ¿Y qué fue lo que les dijeron? Así como aprendiste, así que debes de seguir como aprendiste. O sea, no podemos regresarlo. Antes de ir a Gálatas 1:8, Lucas 9:62. Todos también leemos, es el último versículo del capítulo 9 de Lucas. Y entonces nadie que pone la mano en el arado es apto para el reino de los cielos. O sea, si nosotros estamos en este camino, no podemos regresarlo. Porque los que se regresan son cobardes. Y los cobardes no heredan el reino de los cielos. Ahora vamos a Gálatas 1:8. Y luego iremos a Colosenses 2:8. Alabe a Jesús. El 1:8 del libro de Gálatas, Pablo, es así, pero específico, y es muy categórico con esta iglesia, y le dice, yo quiero que ustedes sepan algo. Si en algún momento que nosotros no estemos presentes, o que volvamos a venir con otra idea, hoy se puso un fundamento en su corazón. Y el fundamento que en su corazón fue la palabra revelada. Pero ¿qué sucede? Puede que venga un ángel del cielo. Escucha lo que dice ahí, lo que usted tiene en su Biblia. Puede que un ángel del cielo desciende, o puede ser que nosotros vengamos otra vez y les enseñemos otro evangelio. Vea pues, del que les hemos enseñado, ¿ustedes lo van a recibir? No, les dijo. Porque si un ángel viene y te predica otro evangelio, o nosotros, no lo recibáis porque son anatemas. ¿Cuántos alaban su nombre? Vea qué interesante. O sea, usted no puede cambiar lo que Dios ya reveló. El fundamento de Dios es firme. Segunda carta a Timoteo 2:19. Conoce Dios a los que son de Él. Apártese de iniquidad, es que invoca el nombre de Dios. O sea, no podemos moverlo ni podemos cambiar lo que Él ya reveló. Porque nosotros no podemos agarrar otro libro
y hablar otro evangelio, el que ya Dios diseñó para la salvación. Dios ya diseñó un camino para la salvación y eso no se va a cambiar. Si cambiamos ese formato, ¿en quién vamos a ser salvos? Alabe a Dios, iglesia, porque acá este libro habla de Jesús, el cual tiene el poder para llevarnos al cielo y edificar. De hecho, ya tiene una casa edificada. Juan 14:1, Él ya se fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros estemos también. Y si nosotros cambiamos esta enseñanza simplemente por un bocado de pan, como Ezequiel 3:6 y 7 dice, o porque nos den alabanza, porque con manos o boletas en vuestras cabezas, pues simplemente vamos a perder. El fundamento es Cristo. Efesios 2:20, apóstoles, doctrina. Amén. ¿Qué más? Profetas y Cristo como el único Salvador de la humanidad. Alabe al Señor, iglesia. Bueno, el verso 10 de Gálatas, ¿qué dice la Biblia? Le voy a la oportunidad a usted que lo lea. ¿Qué dijo Pablo? Pablo, por ejemplo, él llega a Gálatas y les dice, bueno, ya les dijo que no es bueno que reciban otro evangelio. Y después de eso vamos a leer Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice, mirad que ninguno, ni siquiera la mitad de uno, no hombre, nadie os engañe, nadie. La palabra de Dios no es transgiversada. Los hombres la cambiaron. Y pregunta Pablo, ¿hay otro evangelio? No es que hay otro evangelio, sino los hombres cambiaron la palabra de Dios por muchos beneficios, pero la palabra de Dios jamás es movida, es removida, porque el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. A su nombre